Dos. En el video anterior entonces hablamos sobre el estado de situación financiera y sobre los tres componentes del mismo. En este nuevo video hablaremos entonces sobre los activos. Debemos mencionar entonces que para efectos contables existe lo conocido como partida doble. ¿Eso qué significa? Que cualquier contabilización, como lo llamamos asiento contable, que nosotros realicemos debe tener por lo menos una partida débito y una partida crédito, o una partida débito y varias partidas crédito, o varias partidas crédito y una débito. En todo caso deben ser sumas iguales. En el tema de los activos, la naturaleza contable es débito. ¿Eso qué significa? Que cada vez que en la empresa se cree o se aumente un activo, lo debemos debitar. Por el contrario, cada vez que se disminuya o se elimine un activo, en ese caso se acredita. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco y consignamos plata en nuestra cuenta sería el activo. Cada vez que vamos y consignamos o que nos transfieren dinero a nuestra cuenta, ese registro sería un registro débito. Y cada vez que nosotros utilizamos nuestra cuenta para transferir o para pagar algún producto o servicio que estamos adquiriendo, pues esa cuenta bancaria se acreditaría. Eso es a lo que se le llama naturaleza contable, por donde se crea o por donde se aumenta el elemento que en este caso es el activo. Ya habíamos dicho que los activos deben cumplir tres condiciones y que en ningún momento dicen que tiene que ser mío, de mi propiedad legal, para poder contabilizarlo como tal. Si ya yo verifiqué que se cumplen esas tres condiciones, entonces, en el caso de los activos, según la norma internacional, en el momento de elaborar ese estado de situación financiera, yo contador debo tener en cuenta que debo presentarlo clasificado en dos. Tenemos entonces activos corrientes y tenemos no corrientes. Hablar de corrientes y no corrientes es lo mismo que decir corto plazo y largo plazo. ¿Pero a qué hace referencia eso? Hace referencia a un tiempo. En el caso de los activos, es el tiempo en que la empresa tardaría en convertir estos activos en efectivo. Para los activos corrientes es hasta 365 días, es decir, un año, y los no corrientes, entonces voy a necesitar más de 365 días. Recuerden, días para convertirlo en efectivo. En ese orden de ideas, en una contabilidad, normalmente encontraremos como activo corriente, obviamente el efectivo, porque ya no lo tengo que convertir. ¿Qué compone el efectivo? Encontramos dos cuentas contables, que es caja y bancos. Caja es el dinero en efectivo que tenemos directamente en la empresa. Normalmente existe una caja conocida como caja general, que actualmente se utiliza solo para recaudar las ventas de contado, como por ejemplo cuando vamos a cualquier almacén de cadena y hay unas cajas y ahí pagamos. Esa sería la caja general de ese almacén. Y también tenemos otra caja que se llama caja menor,
que, como su nombre lo indica, es para gastos menores, que no son recurrentes. La caja menor, por ejemplo, no se podría utilizar para pagar la nómina, ni para pagar proveedores, ni para pagar servicios públicos. Pero, por ejemplo, si esta lámpara se daña, entonces la reposición de este bombillo, entonces podría pagarse por caja menor. La diferencia es, repito, la caja general se utiliza para recaudar ventas de contado y la caja menor se utiliza para gastos menores. En el caso del banco o de la cuenta contable de bancos, hace referencia literal a lo que es un banco, donde nosotros tenemos el dinero de la empresa. Es decir, es un tercero que maneja o que tiene en su poder nuestro dinero. Y está representado, por ejemplo, en las cuentas de ahorro que pueda tener la empresa, en las cuentas corrientes y también hoy día en lo que conocemos como billeteras digitales. Billeteras digitales como, por ejemplo, Nequi y DaviPlata, que son las más conocidas. Hay que aclarar que cuando nosotros manejamos cuenta contable de bancos, es decir, que el tercero, que es el banco, maneja o tiene en su poder nuestro dinero, se hace necesario que desde contabilidad se haga un proceso, que es un proceso de control al que se le conoce como conciliación bancaria, que consiste en comparar la información contable con la información que tiene el banco sobre los movimientos que se hicieron en el mes con nuestro dinero. El segundo es equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo normalmente son inversiones de corto plazo, pero no hasta 365 días, sino que son inversiones hasta 90 días. 90 días para recuperar el dinero invertido más lo que ella nos haya generado como intereses o utilidades o dividendos. Existen otros equivalentes de efectivo que, por ejemplo, es efectivo de uso restrictivo, es decir, no puedo utilizarlo de forma tan inmediata como ir al cajero o ir a una sucursal. Entonces, esos también son conocidos como equivalentes de efectivo. Luego, tenemos entonces las inversiones, pero aquí también tenemos inversiones. Y ya dijimos que equivalentes de efectivo también son inversiones. Entonces, por aquí a un ladito, para el tema de inversiones, solo para el tema de inversiones, ahí lo podemos clasificar en equivalentes de efectivo hasta 90 días, inversiones de corto plazo, que entonces el plazo para recuperar el dinero está entre 91 y 365 días, y tenemos las inversiones de largo plazo, que son aquellas que voy a necesitar o voy a recuperar el dinero en un periodo mayor a 365 días. Esto sería solo para inversión. Es decir, que en el estado de situación financiera podríamos tener dos tipos de inversiones dentro de los activos corrientes, como lo estamos viendo acá. Entonces, esta sería hasta 365 días. Recuerden que estamos hablando de días para recuperar el dinero invertido más lo que ella haya generado de utilidad o de intereses como tal. Luego tenemos entonces los inventarios. Pero ¿qué pasa con los inventarios? La norma internacional, la NIF, nos dice que los inventarios dentro de su concepto pueden ser tres. Uno, lo que yo tenga disponible para vender. Dos, lo que yo tenga en proceso de producción.
Y 3, lo que yo tenga representado en materiales y suministros. ¿Eso qué nos indica entonces? Que para el tema de inventarios podríamos decir que las empresas están clasificadas en 3. 1, las empresas comercializadoras. ¿Cuáles son las comercializadoras? Las que solo tienen productos para vender, es decir, ellas no fabricaron ese producto, lo compraron ya fabricado y solamente lo venden o lo revenden a sus clientes. 2, las empresas productoras o transformadoras, que entonces ellas tendrían materiales y suministros, como por ejemplo la materia prima y los materiales adicionales con los que se mezcla la materia prima. Ellos tendrían producción en proceso, es decir, cuando se está fabricando el producto pero no está completamente terminado, y también tendrían producto disponible para vender, que es su producto ya completamente terminado. Y el tercer grupo de empresas, que serían las empresas prestadoras de servicios. ¿Listo? Eso para el tema de inventarios. Otro grupo de activos que estarían dentro de los activos corrientes, entonces son las cuentas por cobrar. Y ahí nos tendríamos que preguntar, ¿quién me debe? Todo aquel que me debe sería una cuenta por cobrar. Normalmente, ¿quién le puede deber a una empresa? El primer grupo serían mis clientes. Pero todos los clientes no, solamente aquellos clientes a los que yo le vendí a crédito, es decir, que me están debiendo el producto o el servicio que yo le presté. ¿Quién más me puede deber? Los empleados. Los empleados me pueden deber por varias situaciones, entre esas, por ejemplo, cuando yo como empresa tomo la decisión de venderle a mis propios empleados parte de mi inventario y decido que se lo voy a descontar de su nómina. Ese es uno de los motivos por los cuales los empleados me pueden deber. También me puede deber el Estado. ¿Por qué me puede deber el Estado? Recordemos que existe en Colombia un mecanismo que se llama retención en la fuente, que es el mecanismo de recaudo anticipado de 3 impuestos en este caso: renta, ICA, IVA. Entonces, cada vez que yo preste un servicio, si soy una empresa de servicios, o cada vez que yo venda un producto, mi cliente me va a retener parte de mi pago. Eso me lo debe el Estado colombiano. Entonces, lo que normalmente se hace es que cuando yo presento esos impuestos, le digo al Estado colombiano, mire, yo tengo que pagarle 100 de impuestos, pero como me hicieron retenciones, entonces 100 menos 20 que me retuvieron, le pago el excedente, que serían los 80. Entonces, por eso es un activo y por eso es que el Estado me estaría debiendo. ¿Quiénes más me pueden deber? Mis socios o accionistas. Recordemos que socios es para las sociedades de personas, como lo vimos en un video anterior, y accionistas es para las sociedades de capital. ¿Cómo me pueden deber ellos? Pues muchas veces ellos solicitan que les den, por ejemplo, anticipos de sus dividendos. Recordemos que los dividendos son las ganancias que ha tenido la empresa. O a veces también solicitan que la empresa le preste dinero. Entonces ellos también, digamos, no es el deber ser, pero comúnmente sucede o encuentra uno en la contabilidad que los socios están debiéndole dinero a título de préstamo a las empresas. Con el tema de los no corrientes, entonces ya dijimos inversiones, pero en este caso serían inversiones que voy a recuperar en un tiempo mayor a 365 días. También aquí tenemos la famosa PPIE, que es propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo tiene que cumplir adicional a las características o condiciones de ser activo,
que, uno, tiene que ser tangible. La tangibilidad tiene que ver con el hecho de poder tocarlo. Tiene que ser un recurso tangible, tengo que utilizarlo por más de un año, me tiene que ayudar a desarrollar el objeto social, es decir, a lo que yo me dedico, de forma directa o indirecta, y adicionalmente tiene que superar el monto mínimo establecido por la empresa. Según la norma internacional, la empresa debería establecer un valor mínimo para poder contabilizar ese elemento como propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, un salario mínimo, medio salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos elementos que no superan ese tope? Pues no se contabiliza como propiedad, planta y equipo. Y en contabilidad, lo que no puedo contabilizar como activo, se contabiliza como gasto. Dentro de una propiedad, planta y equipo, ¿qué podemos encontrar normalmente? Entonces están los terrenos, las edificaciones, entiéndase por edificaciones, bodegas, locales, oficinas, casas, edificios, etc. Terrenos, edificaciones, maquinaria, equipos de computación, equipos de transporte, equipos de oficina, equipos de comunicación. Esos son los que normalmente podemos encontrar. Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, tenemos que hablar de depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es la disminución del valor de mi propiedad, planta y equipo, pero esa disminución del valor es solo por usarlo. Eso se contabiliza y dependiendo si mi propiedad, planta y equipo es administrativa, la depreciación sería un gasto, o si la propiedad, planta y equipo es operativa, entonces la depreciación sería un costo que va a incrementar el costo del inventario. Para poder depreciar tenemos que tener en cuenta algo que se llama vida útil, y la vida útil es el tiempo que la empresa estima que va a utilizar esa propiedad, planta y equipo. Ejemplo, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, etc. Y la norma internacional nos menciona que la depreciación se puede hacer por 3 métodos. Uno, el método lineal, que supone que el desgaste de esa propiedad, planta y equipo durante el tiempo que se vaya a utilizar, mes a mes, va a ser el mismo. 2, el método de unidades de producción, que supone que la depreciación, es decir, el desgaste, depende directamente de la cantidad de unidades que producimos. Es decir, que si en un mes producimos 0, la depreciación sería 0. Pero si en un mes producimos 10.000 unidades, la depreciación sería equivalente a esas 10.000. Pero si el mes 3 ya fabricamos 50.000, entonces ya la depreciación correspondería a 50.000. Es decir, que va a variar de un mes a otro dependiendo de la producción. Y el tercero, que es el método acelerado, uno de ellos es el de saldo decreciente, que supone que tu activo en los primeros años de uso se desgasta más que en los años siguientes. Para el tema de depreciación acelerada, hay que tener en cuenta que en Colombia hay que sustentarle a la DIAN, primero solicitarle como la autorización para hacer uso de él, y segundo, hay que sustentarle el por qué técnicamente ese activo se depreciaría más rápidamente. También tenemos dentro de no corriente las propiedades de inversión. Y aquí nos dice la norma que son solo terrenos y edificaciones.
Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre terreno y edificaciones de propiedad, planta y equipo con las de propiedad de inversión? Pues estos terrenos y edificaciones de propiedad, planta y equipo lo utilizamos para desarrollar nuestra actividad económica principal u objeto social. Y las de propiedad de inversión no nos ayudan en el desarrollo de ese objeto social como tal. Dicho de otra manera, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a fabricar y vender zapatos, el terreno y las edificaciones donde está nuestra fábrica sería propiedad, planta y equipo. Pero supongamos que esta empresa además tiene una bodega, y esa bodega se la tenemos arrendada a otra persona, a un tercero. Entonces esa bodega que está arrendada a un tercero sería propiedad de inversión. Incluso si no estuviera arrendada, el solo hecho de que no se esté utilizando para fabricar y vender los zapatos, entonces ya sería mi propiedad de inversión. Esa es la diferencia. Digamos aquí en esta ciudad que es turística, todos sabemos que en el Rodadero hay personas que tienen apartamentos que arriendan a los turistas, pero ellos no viven directamente de eso. Entonces esos apartamentos es un ejemplo de propiedad de inversión. Ahora, si yo vivo de eso, esos apartamentos serían mi propiedad, planta y equipo. También podremos encontrar aquí los activos intangibles. Intangible quiere decir que no lo puedo tocar, es decir, carece de apariencia física. Pero también tengo que tener en cuenta otras cosas. Sería mi activo solamente si es intangible, lo voy a usar por más de un año. Sería mi activo si es intangible, lo puedo separar. Y sería mi activo intangible si yo no lo fabriqué. Entonces vamos por parte. El tema de usar por más de un año quiere decir que si, por ejemplo, usted compró una licencia de Office y la compró por 9 meses, ese no sería su activo, tendría que contabilizarlo como gasto. Pero si usted compró una licencia de Office por 3 años, entonces ese sería tu activo intangible. ¿Cómo es eso que lo pueda separar? Por ejemplo, nuestros dispositivos móviles y nuestros portátiles tienen un sistema operativo. Ese sistema operativo efectivamente es intangible porque no lo podemos tocar. Pero ¿qué pasa si se lo quitamos? Nuestro dispositivo móvil y nuestro computador portátil no servirían de nada. Entonces no lo puedo separar. Ahora, el ejemplo con la licencia de Office. Yo puedo quitarle la licencia de Office o la licencia del software contable a un computador y esa misma colocarse en la otra. A eso se refiere con poderlo separar. Y 3, yo no lo puedo fabricar. Listo. Entonces tengo que traerlo de afuera, que alguien me lo done, que alguien o que yo lo compre. Pero si yo hago el desarrollo internamente de ese intangible, por ejemplo, supongamos que nuestro auxiliar contable creó una app para, digamos, hacer más rápido el trabajo. Como lo desarrollamos internamente en la empresa, a pesar de ser un intangible, no sería mi activo, porque la norma te dice explícitamente que tú no lo puedes desarrollar cuando eres una pyme que aplicas normas internacionales para pymes. No puedes contabilizarlo como otro activo. Entonces, normalmente como intangibles, ¿qué encontramos? Licencias, que son las que nos dan derecho a usar un software. Nosotros cometemos un error en decir compro un software. Nosotros realmente adquirimos una licencia que me da el permiso de usar ese software. Y también están las franquicias. Las franquicias son las que nos dan el derecho a usar el nombre de alguien. Por ejemplo, la mayoría de cadenas de restaurantes, por ejemplo, Subway, usted compra el derecho a usar ese nombre, pero legalmente su empresa se llama, por ejemplo, Pepito Pérez. Entonces, pero dice, el nombre comercial dice el que usted adquirió. Eso es una franquicia y eso es un intangible. Es decir, que en este caso los intangibles son derechos que tiene la empresa para usar ese intangible.
Y ya para terminar, dentro de los no corrientes también tenemos los activos biológicos. Y esos activos biológicos, vamos a ponerlo por aquí, pueden ser animales y plantas. Por ejemplo, cuando somos una empresa bananera, el cultivo de banano sería nuestro activo biológico. O si somos una empresa ganadera que se dedica a criar para vender ganado, entonces esos animales, ojo, no cualquier animal, el animal que me da la cría, o sea, por ejemplo, la vaca y el toro que yo tengo ahí para que me generen la cría, ese sería mi activo biológico. Y la cría ya no sería mi activo biológico, sino que sería mi inventario, porque recordemos que lo que yo venda es mi inventario. Esto sería lo que normalmente encontramos en una contabilidad dentro del primer elemento del estado de situación financiera, que son los activos.